Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro bendito Salvador que en esta mañana su santa y bendita presencia nos guía a toda verdad. Hoy damos gracias por su gran infinito amor, que nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, nos ayuda siempre a alcanzar sus propósitos, siempre a alcanzar, queridos hermanos, sus bendiciones sobre nuestras vidas. Pidiéndole en esta mañana que derrame sobre nosotros su bondad, que derrame sobre nosotros su presencia, que derrame sobre nosotros su santo y bendito Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque es hermoso, gracias a Dios que nos da la oportunidad, queridos hermanos, en esta mañana, porque ha estado fallando mucho el internet, pero gracias a Dios nos da la oportunidad de traer una palabra de vida para nuestras vidas. Y qué importante es entender, queridos hermanos, que en este camino las bendiciones de Dios sobre nosotros deben de ser profundamente maravillosas. Deben de ser profundamente, queridos hermanos, entregados a la voluntad de Dios. Qué importante es entonces derramar sobre nosotros, o sea, que el Espíritu de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Dejar que el Espíritu de Dios tome control en nosotros, eso es una bendición, es una entrega, es algo que debemos de apreciar nosotros, y que la salvación para nuestras vidas realmente, queridos hermanos, sea una bendita y preciosa prioridad. Sea una prioridad. Que nuestra vida, creo realmente, queridos hermanos, sea una bendita prioridad. Que la salvación de Cristo llegue a tu casa, que la salvación de Cristo, queridos hermanos, la salvación que el Señor está otorgando hoy en este camino, realmente sea de bendición para nosotros. Sea de bendición que esta mañana el Señor alcance tu vida, el Señor toque tu vida, que el Señor, queridos hermanos, realmente, queridos hermanos, tome control sobre tu casa. Tome control, queridos hermanos, que sobre tu familia, ¿verdad? Que Dios tome control sobre ese momento tan especial. Porque vivimos tiempos, queridos hermanos, que de grandes promesas hacia Dios, queridos hermanos, pero desafortunadamente esas promesas, queridos hermanos, están simplemente, hay quienes creen, queridos hermanos, que la promesa es simplemente creer en Dios y todo se va a cumplir, pero no es así. Hay ministros que le mienten a la gente. Le mienten en el sentido, queridos hermanos, que les dicen que ya lo lograron con simple fe. Que el hecho que son, al otro día escuchaba yo un pastor diciendo de que, hermano, de que si tú tienes un hijo que no quiere entrar en el camino de Dios, pero que si tú oras a Dios, realmente ese hijo va a entrar. Y que esa promesa es una herencia. Miren, lo que yo puedo ver en las Escrituras, que todo esto no todo es por fe. De hecho, la fe es una semilla. La fe es una semilla. Que la gente por eso dice: no os engañéis, no se equivoquen, no se engañen, que lo que el hombre sembrare, eso segará. Ya sea para vida eterna o para corrupción. Lo que representa, queridos hermanos, que la gente hoy quiere todo por fe, pero no hace ningún trabajo. Desde el día de Adán, Dios le entregó a Adán, le entregó semillas para que él sembrara en ese huerto, en el corazón de sus hijos, en el corazón de su familia. Hoy la gente no quiere predicar a su familia. Hoy piensan que todo se va a cumplir porque nacieron cristianos o porque van a una iglesia, pero no es así. Según una bendita y preciosa palabra, realmente la salvación no depende por ser cristiano, no depende por ir a una iglesia, ni tan siquiera depende por haber nacido hijos de pastores, ni tampoco depende de que hayan nacido como cristianos. Eso lo dice la bendita y preciosa palabra
en el libro, queridos hermanos, en el libro de Juan, versículo 12. Mas todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Dice, los que no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hace una diferencia entre los que nacieron, los que lo recibieron, y otros que piensan que son engendrados. Vean, hermano, que dice que a los que lo recibieron, a los que lo confiesan como su Salvador, aquellos que, queridos hermanos, se entregaron su vida como su Salvador. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a los hijos que seguir a Cristo es la salvación de su vida, que seguir a Cristo es la solución de nuestras vidas en el tiempo final. Nosotros, aparentemente, hermano, tenemos un problema que resolver, una situación de vida que seguir. Por eso dice, aquellos que lo recibieron vienen de aceptar, viene de tomar. Pero no es lo mismo aquellos que son engendrados, dice. Hay quienes son engendrados. Engendrado, dice, de nacimiento, de regenerar, de procrear, de dar a luz. Pero este evangelio, queridos hermanos, dice aquí, los cuales no fueron engendrados de sangre por derramamiento de sangre. También significa de parentesco de sangre, lo que representa, queridos hermanos, que este evangelio no se hereda. No nos hereda siendo cristianos. Es que yo vengo de una familia cristiana y por eso somos cristianos. No, no son cristianos. El hecho de que hayan nacido, que sus padres hayan sido cristianos, no son cristianos. Tienen que ser por confesión. Tienen que ser por una entrega. Tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Los padres que recibieron a Jesucristo y, queridos hermanos, llevaron un camino conforme a la voluntad divina. Estos no sembraron fe en la vida de sus hijos. En veces queremos que los hijos se salven, queremos que la familia se salve, pero no siembran ninguna semilla de salvación, no siembran ninguna semilla de fe. Por eso dice que significa parentesco de sangre. Parentesco, no, la salvación no es por ser cristianos, no es porque yo vengo de una familia cristiana. Viene también ser humano, alguien que pertenece a la raza humana. No es por ser cristianos. Dice, no son engendrados de carne. Y luego dice, ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de carne. Esta palabra, ni voluntad, viene de una palabra que significa alternativa o elección o inclinación o agradar. Lo que representa, queridos hermanos, que este evangelio no viene tampoco, queridos hermanos, por nacer o pertenecer, queridos hermanos, a una iglesia. No viene por pertenecer a una iglesia. No viene por pertenecer a una denominación. Mandamiento, propósito, elección, deseo, placer, no, hermano. Entonces quiere decir que el evangelio, la salvación, no depende de una iglesia, no depende de una denominación. Mucha gente defiende su denominación. Este evangelio de salvación depende de la voluntad divina de poner por obra su palabra. Ninguno puede ser salvo si no pone por obra su palabra. También significa sirviendo de buena voluntad. No es por pertenecer a una iglesia la salvación. No es por venir de una familia cristiana la salvación, sino por poner por obra su palabra cada uno, como le dijo el Señor a Moisés, a Salomón: si andas como anduvo tu padre,
Por eso mi Señor Jesús y los profetas y los apóstoles decían, siempre su predicación era, no sean como vuestros padres, que provocaron a Dios en el desierto. Usted lee ese libro de Deuteronomio 6 y se va a encontrar que cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, los estatutos, sus preceptos y sus leyes, le dijo, aprende a temerme. Lee la escritura y aprende temor, y se las enseñarás a tus hijos, a tus hijas, a los hijos de tus hijos, se las enseñarás. Los enseñarás a guardarlo cuando estén en su casa, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, a la hora por el camino. Se los vas a enseñar temor en tu casa, le vas a enseñar temor en la calle, le vas a enseñar temor cuando les vaya bien, les vayas a enseñar temor cuando no les vaya bien. Pero el mandamiento de Dios, las escrituras de Dios han sido entregadas, queridos hermanos, a los padres, a una familia. No depende de una congregación, no depende de una familia cristiana, depende de la obediencia de cada uno. Tercero le dice, no es voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón. No es de voluntad de varón. O sea que también esto no depende, varón significa adulto, un ser humano, sino de Dios. O sea que tampoco esto depende, queridos hermanos, de creer en Dios. Tampoco es salvo aquel que cree en Dios. Tampoco es salvo un esposo o una esposa que cree en Dios. Semblante, ser humano, cara a cara, semblante. El que se dice que cree en Dios. Mirar significa aparecerse, parecerse, ver. Significa creer. Por lo tanto, que tampoco es salvo aquel que dice que cree en Dios, porque aún la misma escritura dice que los demonios creen en Dios, pero no por eso son salvos. No por eso son salvos. No es por haber nacido en una familia cristiana, no es por pertenecer a una iglesia, ni mucho menos por creer en Dios, sino es por arrepentimiento, sino es por poner en propósito su voluntad, sino es por creerle, queridos hermanos, a los propósitos de Dios en sus vidas. Esa es la verdadera salvación. Y cuando yo escucho que Dios te va, de que esos hijos van a volver a casa solamente por la creencia de una madre, de un padre, les digo no. Si ellos no sembraron, si esos padres no sembraron, ¿cómo va a producir en su vida? ¿Cuál fue lo que produjo en la vida el cambio realmente del hijo pródigo? Dice que volviendo en sí, se acordó ¿por qué le vino y pidió perdón a su padre? ¿Por qué le vino pidiendo perdón a Dios? Porque se acordaba de las palabras que les habían dicho. Se sembró un día, se sembró en sus corazones la fe, y un día dio frutos. Y por eso él llegó pidiendo perdón. No pide perdón a alguien que no se equivoca de las palabras que les enseñan, de las palabras que les dice, como diciendo, papá, tenías razón. Mamá, tenías razón. Dios mío, tenías razón. Un día la gente va a recapacitar y decir, Señor, tenías razón. Tenías toda la razón cuando me hablabas y no hacía yo caso. Tenías la razón cuando tú me aconsejabas y no hacía caso. Tenías la razón cuando tú insistías en que algo estaba mal y no te hice caso. Por eso, queridos hermanos, seamos un poquito sensatos. ¿Cuál es la sensatez? Que cuando nos equivoquemos de tantas cosas que Dios nos habla en nuestra vida, seamos sensatos y decir, Señor, tenías razón. No te hice caso, no hice conforme a mi voluntad. No hiciste, hice conforme a mi voluntad, no conforme a la tuya. Decirle, Señor, perdóname. Nadie me salva. Por eso se cree que la salvación es personal, aunque yo digo que la salvación tiene que ver mucho. ¿Cómo confiamos nosotros que la familia será salva?
Simplemente, queridos hermanos, porque sembramos, trabajamos para ellos, trabajamos por la salvación de nuestras familias. Las traemos a Cristo, le entregamos nuestra vida a la vida de Cristo. Es importante entender todo esto, hermano. No se jacte una iglesia o no se jacte un apóstol por querer que tenga gente que está trayendo. No. Yo lo único que puedo ver, queridos hermanos, realmente lo único que puedo ver, que los que realmente tienen el trabajo, realmente tienen el trabajo de la salvación, son los padres. Son los padres. Realmente en el que tiene el trabajo fuerte de la salvación es una madre, es un esposo que está luchando con sus hijos contra el alcoholismo, contra los vicios, que está luchando con sus hijos para que no se pierdan. Eso de llevarlos una vez a misa, hermano, la misa nos salva. Enseñarles la idolatría no salva. Lo que salva realmente es entregar su alma a Jesucristo. La gente está muriendo todos los días. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde mucho papá se preocupa mucho por la salvación por la salvación del alma de sus hijos, por la salvación del alma de su esposa, del alma de su esposo. Pero nadie va a ser salvo, voy a repetirle, nadie es salvo por creer en Dios. Yo creo en Dios, nadie es salvo, sino por permanecer. Jesús, la Escritura dijo que el que permanezca hasta el fin, Mateo 24, versículo 12, que el que permanezca hasta el fin será salvo. No es yo vez en cuando. Por eso hay gente que desde empezó mucho tiempo en el Evangelio y después, queridos hermanos, empezó a abandonar el camino. Al final están dejando de congregarse, están dejando de buscar realmente la salvación de sus almas. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el amor de muchos se está enfriando para con Dios. Serán muy superficiales. Mucha gente que cree en Dios nunca agarra una Biblia. No sé cómo es que cree en Dios, porque nunca agarra una Biblia. Bendiciones, siervo Jorge allá en Chiapas, saludos. Dios me bendiga al hermano, el siervo. Que Dios te dé la sabiduría, siervo. Que Dios te ayude. Porque uno lucha con gente, hermano, Dios lucha con gente. Creo que con los que más luchó Dios, y con el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Desconoce completamente las Escrituras. Y si hay un pastor que lo engaña, hay un líder que lo engaña, de que Dios está contigo aunque tú no estés con Él, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Por eso estamos viviendo en el tiempo de la superficialidad. La superficialidad, queridos hermanos, significa basado en apariencias. Una persona superficial es una persona que basa su cristianismo en apariencia. Dice que ama a Dios, pero no ama la palabra. Dice que ama a Cristo, pero no asiste a la iglesia. Dice que ama al Espíritu Santo, pero no se deja moldear ni trabajar por Él. No se deja quitar lo que a Dios le desagrada. Quitemos esa basura de dejar de ser superficiales, de vivir una vida de apariencia, de declarar que todo con la boca se soluciona. Pero también viene de una palabra que se llama frívolo y sin fundamento bíblico. Eso significa la palabra superficial. Alguien sin fundamento bíblico. Habla simplemente de Dios. Cree simplemente en Dios. Pero Dios se llama Jesucristo. No tiene fundamento bíblico sus palabras. Ni sabe de dónde los inventó. Fíjese que ayer me encontré un hombre que me gustó mucho. Me gustó mucho. Y me reconoció y se puso a platicar un ratito conmigo. Me gustó mucho. Es un pescador. Pero este muchacho, o este hombre ya grande, de repente le digo, pues yo soy pastor. Me da mucho gusto.
Yo no voy a la iglesia católica, porque creo yo, dice, que el sacerdotes y las imágenes esas no están por encima de nuestro Dios. Yo creo un Dios, dice todo, un Dios más grande que esos santos. Y empezó a hablarme sin que él conociera las Escrituras. ¡Qué inteligencia! Que él profese. Yo le digo a mi familia, dice, que hay un Dios que resucitó, hay un Dios vivo, pero no lo conozco, me dijo. Me dio mucho gusto encontrar gente que en su corazón, estos son los salvos que están esperando encontrar que les muestre uno al Dios vivo. Le digo, cuando yo regrese, te voy a ir a llevar a hablar de ese Dios vivo, de ese Dios realmente que tú estás buscando. Pero hay hombres que están buscando realmente a ese Dios, al Dios todo maravilloso que resucitó. Hay gente que se cree que sabe, pero no lo busca. De hecho, la palabra buscar significa, en el griego significa preguntar por él, significa cómo encontrarlo. Eso significa la palabra buscar. Yo ya le dije a mi familia, le estoy hablando de mi familia sin que él agarre Biblia, sin que él entienda, pero hay algo en su corazón que le dice que los ídolos, los santos, la Virgen de Guadalupe realmente no es Dios. Y gloria a Dios. Todavía piensan que su Virgen de Guadalupe es Dios, su María es Dios. Ellos tienen un santo para cada problema, nosotros un Dios que soluciona todos los problemas. No necesitamos muchos santos, necesitamos un Dios todopoderoso. Yo no sé si el catolicismo está tan terrible, hermano, que necesita muchos santos. Y aparte el catolicismo es mariano. Y si todos esos santos también resucitaron, ¿de dónde agarran tantos santos? La Guadalupe resucitó, ¿de dónde salió? Yo lo puedo testificar porque salí de ella. Y puedo testificar profundamente que detrás de cada ellos hay un demonio. Yo lo viví, yo lo vi. Y esa fue mi conversión. Cuando me enteré que de cada santo salía un demonio. Porque los brujos, todos los brujos agarran un santo para hacer su brujería. De ahí viene la santería. Pero hay hombres muy inteligentes que sin que se le haya mostrado la Biblia, ellos ya están predicándole a su propia familia y le dicen, ese no es, esos los santos no son Dios. Hay un Dios, dice, ellos dicen, hay un Dios. Me dio mucho gusto, así me gusta encontrar gente, queridos hermanos, que están llamados a la salvación, que sin conocer están realmente preocupados por su alma. Acá dice, hermano, que la gente superficial trabaja sin fundamento bíblico. Gente que está por encima de sus opiniones, sus ideas, y no se sujetan a la palabra, hermano. Cuando la palabra de Dios está más por debajo que sus propias ideas y razonamiento. Alguien decía por allá, según la ciencia, según los conocedores de los estudios, escúchalo bien, decían ellos en forma irónica, según dicen que los sacerdotes, queridos hermanos, son la gente más académicamente, que dice que son la gente más preparada que cualquier persona. Son muy preparados para que luego te vengan a enseñar a besar un santo, a prender una veladora, a cargar una imagen. ¿Para qué estudiaron tanto? Para que enseñen mentira y error, algo tan que un palo cualquiera los hace, un yeso cualquiera los hace. Y es lo que decía este hombre, dice, eso yo veo que los hacen eso veo que hacen los santos, lo veo que los hace un hombre, dice, y todo el mundo corre a besarlos. Fíjese, tiene más sabiduría que un sacerdote. De nada sirve que haya estudiado tanto para que luego vengan a enseñar, queridos hermanos, que la santidad es besarle la mano a un santo, que ser devoto de besárlelas, que participar en las fiestas patronales. ¡Qué equivocados! Estudian tanto para enseñar, queridos hermanos, algo horrible que cualquiera puede darse cuenta que eso no es así.
Cuando la misma Escritura dice en Isaías que esto, el que practica la idolatría, entontece y embrutece. Dice que perdónale, hermano, pero no soy yo. La misma Escritura dice que embrutece la vida de una persona. Eso dirá, pero el pastor me está ofendiendo, ¿no? Pero no, son palabras bíblicas. Jeremías 10, versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. El Espíritu de Dios no está en ella. El Espíritu de Dios está en los seres vivientes, en gente que está viva, en gente que ama a Dios. Pero el Espíritu Santo no está en un ídolo. Dios no está en un ídolo. El Espíritu de Cristo no está en un ídolo. El Espíritu de Dios está en la vida de alguien que cree en Él. No está. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu de Dios desciende sobre él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo desciende sobre él. No desciende sobre un ídolo, no desciende sobre una imagen, no desciende sobre una iglesia. Desciende, queridos hermanos, en un creyente temeroso. En ellos desciende el bendito y precioso Espíritu de Dios. Defendemos la fe. Por eso, queridos hermanos, todo lo que es superficial se va a venir abajo tarde que temprano. Nadie es salvo por creer en Dios. Nadie es salvo, queridos hermanos, por pertenecer a una iglesia, a una religión. Nadie es salvo por haber sido cristianos. Nadie, sino por confesar a Jesucristo como su Salvador y obedecer sus mandamientos. El problema está, hermano, de que los únicos que están realmente luchando por la salvación de su familia son los propios padres. Es un padre, una madre que ha entrado en batalla batalla espiritual contra el pecado, pero que todavía, dijo el Señor, no han llegado a derramarse sangre. Está en una batalla por su familia. Por eso está hasta que se cumple esa palabra. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Y segundo, mi casa y yo, o sea, seremos salvos. Yo y mi casa seremos salvos. Pero no solamente son dos palabras, son dos palabras. Yo y mi casa, o sea, yo y mi casa seremos salvos. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa nos vamos a ir. Esa es la preocupación que debe de tener cada padre de familia, cada familia. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Yo y mi casa nos iremos con el Señor. Debe de ser algo precioso declarar esa palabra. Pero sabemos que estamos en una batalla. Sabemos que estamos en una lucha. Pelea tus batallas, tus batallas no son la comida, no son la bebida, no es el trabajo. Tu batalla es la salvación. Es que ya Cristo nos la regaló, Cristo nos los dio. Sí, exactamente. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no vas a hacer nada? Les voy a explicar algo, que tenemos batallas contra el pecado, pero que hay quienes diagnostican o predican una verdad, aunque es una verdad a media, porque no atacan, queridos hermanos, el problema y no dirigen las cosas hacia Dios, hacia un temor. Yo tengo muchos conflictos, queridos hermanos, de un mensaje tan tibio, un mensaje tan liviano, que no provoca el temor, no provoca realmente que la gente se dé cuenta que tiene muchos problemas en casa. Esa palabra de que será salvo yo y mi casa no se está cumpliendo en muchas familias. Esa palabra de que yo y mi casa serviremos a Jehová no se está cumpliendo en muchas familias. Yo y mi casa somos santos, no se está cumpliendo. Por eso dice Pedro, sean santos en vuestra manera de vivir, sean santos. No dice sean cristianos, no dicen crean en mí, dicen sean santos. Isaías, queridos hermanos, es importante entender de que hay preciosas promesas para el pueblo de Dios que ha decidido que Dios sea su refugio, pero que siempre con la mentalidad que la paz de Dios
que la paz de Dios no significa todo va a estar bien. La paz de Dios significa a ti no te va a caer, no te va a pasar ningún mal. La paz de Dios no significa que tú y tu casa nunca van a morir. Aunque mi Señor Jesús se los dijo, algunos que no verían muertos, no se los dijo a todos. Sí, se los dijo a ellos, pero no te lo dijo a ti, no me lo dijo a mí. Sin embargo, creemos que no moriremos, significa que no estaremos, queridos hermanos, lejos de Él. Porque muerte significa separados de Él eternamente. Pero la paz de Dios no significa la paz de Dios que nos dé, es que estemos seguros, confiadamente, de que cuando venga el momento de la prueba del mundo, nosotros no estaremos ahí. No estaremos como pueblo de Dios, como iglesia que se aparta para el Señor. No todos, porque no todo cristiano va a ser librado de la prueba final. No todo cristiano es librado de las pruebas. Como el caso de Pedro. Pedro no fue librado de una prueba. Pedro no fue librado de una prueba que vino sobre él porque Satanás había pedido permiso para zarandearlo. No pudo ser excluido. Esto no es para todos, sino a quien Dios decide pasarlo por las pruebas. Sin embargo, todos pasamos pruebas, todos pasamos situaciones en nuestra vida. Todo en un momento dado se nos complica. Pero eso no tiene nada que ver, queridos hermanos, con que esa es la prueba o porque nosotros vamos a ser exentos de toda prueba. Sino que realmente, como veía yo otro pastor que decía, bueno, es que la santidad de Dios, la presencia de Dios, lo único que trae es prosperidad y riqueza. Oh, qué mentira, hermano. Y todavía lo ponen con una foto, con su gran frase. Eso es una mentira. Cuando el mismo Espíritu nos enseña que lo único que viene es persecución, viene tribulación, viene infamia, viene murmuración, vienen críticas. Realmente hay gente que está luchando, hermano, luchando fuertemente. Porque la paz de Dios no significa que no pasaremos situaciones. Yo lo único que creo que la paz de Dios significa y la confianza de Dios es que no estaremos en dos acontecimientos, ni en el día de la ira de Dios sobre este mundo, ni tampoco estaremos en el día de su enojo de Dios sobre los hijos de desobediencia, que es, queridos hermanos, la gran tribulación. La iglesia de Cristo no son los cristianos, la iglesia de Cristo son los santos. Aquellos que se apartaron, que se consagraron, aquellos que realmente están luchando por agradar al Padre, aquellos que realmente están luchando por su familia, aquellos que realmente creen en la promesa. Estos, queridos hermanos, estos no pasarán la gran tribulación, el enojo de Dios, ni tampoco, queridos hermanos, estarán en el día de la ira de Dios. No estarán. Dios los habrá librado de la prueba que viene a este mundo. Isaías 32, versículo 13 dice: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que hay alegría en la ciudad de alegría. Sobre los palacios quedarán desiertos, las multitudes de las ciudades cesarán, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo sea estimado por bosque. Él habitará el juicio en el desierto y el campo fértil morará la justicia. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será de toda abatida. Dichosos los que sembráis junto a todas las aguas, dejáis libres al buey y al asno. Dichosos aquellos que crecieron como árboles juntamente en ríos, como dice en el libro del Salmo 1.
Serán como árboles juntamente plantados junto a ríos de agua, que su hoja no cae y que dan fruto a su tiempo. Oh, cuando caiga granizo, cuando caiga el juicio sobre las ciudades, sobre aquellos lugares religiosos, la ciudad será del todo abatida. Dichosos aquellos que crecieron junto a corrientes de agua. Dichosos aquellos que crecieron, que sembraron junto al Espíritu Santo. Dichosos aquellos hermanos que esperaron el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Dichosos ellos. Por eso dice que aquí, hasta que de nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil estimado por bosque, no en monte, sino por bosque. Algo hermano, donde sea productivo. Es interesante porque dice que hay una promesa que esa cueva de ladrones, esa cueva de ladrones se va a convertir un día de refugio, se volverá cuevas para siempre, donde descanse el pueblo de Dios, donde sea su refugio Dios. Entonces ahí dice que se derramará el Espíritu Santo. Cuando la gente empiece, hermano, cuando el Espíritu de Dios sea derramado, no en una iglesia, sino un creyente temeroso, que habita en el Señor y da frutos. Vean que digo que da fruto y da frutos. El fruto, queridos hermanos, es parecerse a Cristo, y los frutos es tener el carácter de Dios. Se derramará el Espíritu, dice, sobre aquellos que se preocupan por parecerse a Cristo. Se derramará el Espíritu en aquellos que busquen el carácter de Cristo. Sobre ellos dice, entonces tendrán paz. Que es importante entonces que para poder ser librados de la gran tribulación, para poder ser librados entonces de la ira de Dios, queridos hermanos, se necesita buscar parecerse a Cristo. Se necesita sembrar junto a corrientes de agua viva. Se necesita sembrar y creer, queridos hermanos, en las palabras de Dios para salvación de la familia. No piense usted que por ir a una iglesia se van a convertir si usted no siembra en el corazón de ellos. Esta prédica la quiero ampliar. Es que necesitas sembrar. ¿Y por qué razón no estamos sembrando salvación en ellos? ¿Por qué razón necesitas mostrarles al Dios grande y todopoderoso en la vida de ellos? Tarde que temprano el Espíritu de Dios riega esa semilla y produce frutos. Por eso, queridos hermanos, cuando aparezcan los frutos, siembren sobre la familia. Esto hará que puedan soportar. El creyente sin el carácter de Cristo, el creyente sin frutos, o sea, sin buscar parecerse a Cristo, realmente luchará contra el pecado. Realmente luchará, queridos hermanos, contra todo aquello que los desvía de parte de Dios. No conoce el propósito, no conoce la voluntad, no sabe para qué es el Evangelio, no puede mirar a su casa. Por eso el Señor dijo, ustedes todavía no han derramado sangre, ustedes no han llegado a morir. Cristo murió no por una iglesia, Cristo murió por aquellos que habían creído en Él. Cristo murió por sus propios hermanos, para que todo lo que se le había sembrado. Por eso cuando Él muere a muchos que les predicó y no creyeron en Él, en el día de su muerte creyeron en Él y se convirtieron a Él. Su predicación no fue en vano, tuvo un efecto, su muerte tuvo un efecto. Cuando nosotros predicamos, estamos seguramente, confiadamente, que en lo que hemos enseñado de parte de Dios a nuestras familias realmente se va a cumplir. Esa es la promesa. La promesa no es ser cristiano. No se sientan a predicarle a sus hijos, no se sientan a predicarle a su esposa. Por eso la predicación quiere evangelizar. Empieza evangelizando desde su casa y luego se va con todos sus parientes y luego se va con todos sus amigos antes de ir a predicarle a la gente que no conoce.
Es muy fácil predicarle a la gente que no conoce, pero no es fácil predicarle a la propia familia. Te van a decir como a mi Señor Jesús, ni su madre, ni sus hermanos creían en Él. Ahí sale la frase, que nadie es profeta en su propia tierra. Y por quien lloró fue por sus propios hermanos, fue por su propia familia que no creían en Él. Por quien lloró, por quien fue traicionado fue por sus propios hermanos, por su propio. La Escritura dice que el mismo Señor dijo, y serán traicionadas por vuestro Padre, por vuestros hermanos, por vuestras familias serán traicionados. Ellos os entregarán, ellos son los que los van a entregar. Entregarán. Oh hermano, ellos son. Y eso es importante entenderlo. Mirad por vosotros, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas y azotarán delante de gobernadores y los reyes por causa de mi nombre para dar testimonio. Hermano, se levantarán nación contra nación, y el hermano dice entregará al hermano, dice a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Hermano, ¿sabe que esto será una realidad? Que en el tiempo final los propios hijos van a matar a sus padres, los padres van a matar a sus hijos, el hermano matará a su hermano. ¿No acaso no lo está viendo? Por causa del bendito evangelio. Vuestros padres se entregarán. ¿Usted cree que lo que viene, hermano, te odia tu padre y tu madre, les estás hablando que reciban a Jesucristo como tu Salvador y ni caso te hacen? ¿Te lo toman a mal? ¿No has visto hasta que te digan a mí, que te digan, pues tú con tu santo y yo con mis santos? Tú con tu Dios y yo con mi María. Tú haz lo que quieras. María nos salva. Sí, pero no, a mí déjame así como estás. Lucas 21, versículo 16, y dijo, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero acá hay un detalle. Mas serán entregados aún por vuestros padres, y hermanos y parientes y amigos, y matarán. Pero no dice tu esposa, no dicen tus hijos. La propia familia, todo esto se va a cumplir un día, donde por seguir a Cristo, tu familia te odie, te aborrezca. Pero no dice tu madre, no dice tus hijos, no dice tu familia. De hecho, la familia no está compuesto ni por papá ni por mamá externos. Está compuesto por un padre, por una madre, por sus hijos en casa, una familia. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Bendito Dios que tengamos una familia, que trabajemos juntos para Cristo, que llevemos la palabra para Cristo. Bendito Dios tener una familia que ame a Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque soportamos por el carácter, porque tratamos de hacer parecernos a Jesús. Por eso Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, a quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba fe. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún eran débiles, aún a su tiempo murió por los impíos. Lo que está diciendo aquí dice, por amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿En quién se derramará el Espíritu Santo en este tiempo? Oh, en aquellos que están siendo pasados tribulaciones, aquellos que están luchando por su padre, por su madre, aquellos que están luchando por un hijo, aquellos que están luchando con la esposa, aquellos que están luchando por un esposo. ¿Por qué luchan por ellos? Porque los aman. Porque ellos tienen en el concepto de mi casa y yo serviremos al Señor. Ellos tienen en su cabeza, mi casa y yo seremos salvos. O sea, es una promesa grandísima. Por eso Noé, solo él y su casa se salvaron. Predicaron justicia, predicaron juicios, predicaron, queridos hermanos, salvación, y la gente no creyó. O sea que si no pasamos por procesos de salvación, no será derramado el Espíritu Santo. Si no pasamos por luchas dentro de la familia, el Espíritu Santo no se va a derramar. Por eso cuando dicen es que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne y sangre, no, se va a derramar sobre aquellos que luchan por su familia. Necesitamos al Espíritu Santo, dice, sí, porque ellos sembraron junto a las corrientes de agua. Ellos sembraron junto al río del Espíritu de Dios. Ellos creyeron a las promesas, ellos creyeron a la palabra. Pero no dice, hermano, escúchelo bien, no dice creyeron en el Espíritu Santo, dice que sembraron. Sembraron significa que predicaron la semilla. Predicaron las semillas confiadamente en el Espíritu Santo. ¿Cómo piensas que tu hijo, tu hija, tu esposo y tu esposa se van a convertir si no les predicas, hermano? Si no les predicas. Si no les predicas, ¿cuál semilla va a surgir? Si no pasamos por proceso, dice que no habrá la paciencia, dice que Dios está, hermano, esa paciencia de esperar en ti, Señor, que lo que estamos sembrando, lo que estamos hablando realmente, Padre del cielo, se va a cumplir. Mucha gente está preocupada por su familia. ¿Por qué razón? Porque nunca les predicaron, ni tampoco dejan que otros les prediquen. Muchos toman por proceso los problemas familiares, toman los procesos la escasez. Tribulación significa persecución por causa de anunciar el Evangelio, por causa de predicarles el Evangelio y por ganar mi familia. Tu prioridad, queridos hermanos, como pueblo de Dios, es salvar a tu familia, es predicarles. Solamente se salva por medio de la predicación, no por ser cristianos, no por creer en Dios, no por ir a una iglesia. Nadie es salvo por eso. Porque el Espíritu de Dios se derramará sobre aquellos que están luchando, sobre su familia. Aquellos que anhelan que su familia sea salva. Yo desde hoy bendigo este hombre, hermano, que todo Dios tome control sobre su vida. Me pidió que cuando regrese, realmente lo vaya a ver. Yo ahorita estoy aquí en Palizada. Pero voy a regresar porque estamos evangelizando aquí en Palizada, Campeche. Dios va a levantar una obra preciosa aquí. Mucha religión con mucha gente que no quiere nada con el Señor. Que su inteligencia creen que ya lo lograron todo. Todo tiene que ver con salvación. Pero que, hermanos, el Espíritu Santo se derramará sobre todo en sus vidas. Y estos son los que van a profetizar. Por eso dice en el libro de Hechos. Dice en el libro de Hechos 2, versículo 16 más. Eso dijo el profeta Joel. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo él y su casa, será salvo él y su familia. Pero dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sobre quiénes? ¿Quiénes son esos hijos y quiénes son esas hijas? Pues de aquello dice que son, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré su espíritu. Oh, los hijos de los siervos, los hijos no de los pastores, no de los apóstoles, los hijos de aquellos que derramaron su vida, entregaron su vida con tal de que sus hijos se salvasen, que su casa se salve, su esposo se salve, su esposa se salve. Sobre él se derramará, sobre ellos se derramará el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué, hermano? Les voy a decir algo. Yo estoy convencido, plenamente convencido, que la predicación del tiempo final, no vaya a pensar que las marchas, eso de salir a marchar en las calles y hacer faramayas, realmente, y llevar a ese tipo de gente, que vaya la gente nada más, realmente salva. Eso maquilla un problema familiar, maquilla un problema matrimonial, maquilla realmente los problemas. Hay gente que va a la iglesia, pero cuando regresa se encuentra con su misma historia todos los días. Ora. Un día Dios regañó a Moisés, porque Moisés tenía la maña que cada vez que pasaba un problema, corría y lloraba delante de Dios y se derramaba. Un día el Señor le dijo a Moisés, cállate, levántate y acciona. Lo calló. Cállate, levántate, le dijo, y ya ponga en acción. Porque a veces, hermano, hay cosas que no se solucionan con oración. No quieren predicar, no quieren accionar, hacer la mente la voluntad de Dios. Realmente, hermano, quieren todos solucionarlos con oración. Cállate, Dios, Dios te va a ayudar. No, hermano, pon por obra la palabra. Predica, tira la semilla, pero tírala, dice, siembra en el río del Espíritu de Dios. Siembra en el Espíritu, no en la carne, porque no se engañe el hombre que todo lo que sembrare, eso segará. Si sembraron para el Espíritu, ese Espíritu va a salvación, van a recoger, pero si sembraron para la carne, carne van a recoger. Siempre en el Espíritu de Dios, siempre en el Espíritu de Dios, siempre en salvación, ministrenle temor, ministrenle búsqueda, busquen en el Dios todo ese poderoso. Como una persona que vive, hermano, prácticamente en el monte, que no tienen acceso a muchas cosas, puede decir, existe un Dios verdadero. Yo sé que los santos, eso, aunque yo he sido católico, yo creo que ese no es el verdadero Dios. Oh, qué bonito se siente escuchar a un hombre que diga, ese no es el verdadero Dios. Esos no son los verdaderos dioses. No creo en esos sacerdotes. Qué bonito. Los predicadores del tiempo final. Los predicadores del tiempo final será la familia. Será la familia. En este tiempo final no son las marchas, ni esa faramaya de andar con globos en las calles. Me acuerdo y me sigo acordando, y es un error, como ponía un hermano, ¿no? Acabamos con la escuelita de verano 150 niños. Y al final, después de que terminó ese evento, los niños desaparecieron. Siguen con los mismos. No están los 150. Hicieron unos eventos que se llenaban las iglesias,
Pero después no habían esos. Eran los mismos otra vez. ¿Saben por qué? Porque le toman números y todo número que se pone es del diablo. Y porque así no se evangeliza, así no se gana almas. Se gana almas sembrando realmente el temor, la búsqueda, la obediencia hacia Dios. Y más cuando son familiares. Por eso yo no creo mucho, queridos hermanos, en las escuelitas de verano. Porque nada más se les enseñan juegos. Como una iglesia que enseñaron que escuelitas de verano es animales. Oh, queridos hermanos, dinosaurios. Cuando estos niños, estos jóvenes van a profetizar, van a predicar la palabra. Niños, gente va a predicar la palabra en el tiempo final, pero son hijos de siervos y siervas, no de pastores ni de apóstoles, sino jóvenes que realmente predicarán la palabra porque están llenos del Espíritu Santo. Estos dirán la verdad sobre la salvación. Es la familia del tiempo final que va a anunciar la salvación de Cristo. Porque los que verdaderamente están luchando no son los pastores, no son apóstoles. Ellos te dicen solamente estoy orando por ustedes, pero los que estamos enfrentando los problemas somos nosotros. Ellos viven una vida gloriosa, con corbata, predicando de iglesia en iglesia, predicándoles algo superficial, cuando en realidad no están enfrentando problemas, ni están viendo los problemas realmente en cada familia y buscando que el Espíritu de Dios realmente se derrame. Si no lo haces tú, siervo, sierva, hombre de Dios, mujer de Dios, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nosotros te damos las herramientas para que tú luches. Todos luchemos como familias. Mucho padre lucha por sus hijos, mucho esposo lucha por su esposa, mucha esposa lucha por su esposo. Y aunado los familiares, los que conocen realmente los problemas, la familia, es la propia familia. Yo bendigo a aquellos que están luchando realmente por su familia, que no dejan de predicarles, que no dejan de hablarles, porque la promesa del tiempo final para ellos es el derramamiento del Espíritu Santo sobre de ellos, para que se cumpla la promesa que tú y tu casa serán salvos, para que se cumpla la promesa que tú y tu casa servirán al Señor, para que tú y tu casa serán levantados el día que Jesucristo venga por esa iglesia. Sean llenos, tanto el hijo, la hija, el padre, la madre, sean llenos del bendito Espíritu Santo. Aquellos que tomaron como refugio la casa de Dios, aquellos que sembraron, queridos hermanos, en el río del Espíritu Santo. Estos sembraron y produjo salvación familiar. No dejaron de predicar y el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos. Creo firmemente que los que predican realmente el Evangelio y van a predicar el Evangelio en el tiempo final es la familia. Dios tome a estos jóvenes, a estas mujeres jóvenes, a estos hombres jóvenes, prediquen la salvación. Lleva salvación. Porque hoy no quieren predicar, hoy no quieren hablar de la salvación de Cristo. Mucha paz tienen los que temen tu nombre. Aquellos que sembraron junto a todas las aguas serán libres. Queridos hermanos, no lleves una vida superficial sin fundamento bíblico. Los hijos y hijas de Dios están agarrados bajo el fundamento, están agarrados bajo la promesa que la predicación, su enseñanza realmente está rindiendo frutos. Para que se cumpla esta promesa, no vayas a pensar
que la salvación es porque eres cristiano o porque vas a una denominación, una iglesia famosa, está llena más que todos. O no vayas a pensar que porque crees en Dios eres salvo. No. Sino porque realmente han entendido y están haciendo la voluntad del Padre. Están haciendo la voluntad de Dios. Y porque cuando esto sucede, el derramamiento del Espíritu Santo es inminente. En el día de que estén cayendo los juicios, dice la Escritura, no los tocarán. En el día de la prueba de la ira de Dios, no estarán. En el día del enojo de parte de Dios, no estarán. El Señor se los habrá llevado. Como le pasó a la familia de Noé. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa servirán al Señor. Pero no dejes de sembrar en el Espíritu. No dejes de predicar para que se cumplan realmente las promesas. Dios bendiga tu vida y fortalezca tu vida en el Señor. Hasta que sea derramado el Espíritu Santo, entonces entenderás la importancia de el temor a Dios en la búsqueda de Dios. Que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento, trae a tu familia a los pies de Cristo. Entrega tu vida, no son los ídolos que salvan, no son la creencia de que eres cristiano, tus hijos se van a salvar. Si ellos no andan en la palabra, no andan en fe como tú andas, si no se los predicas, ¿quién lo va a hacer? Que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Es un buen día para recibir a Jesucristo tú y tu casa. Y para que el derramamiento del Espíritu Santo. Ustedes saben el libro de Hechos que cuando recibían a Jesucristo, en ese momento su casa, dice, tú y tu casa, le dijeron al centurión, serás salvo. Cuando reciben a Jesucristo se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Porque este hombre centurión se preocupó mucho por su casa. Y toda esa familia fue derramada. Y profetizaron y dieron testimonio de la salvación de Cristo. Muchas gracias, Dios les bendiga y que les dé Dios la sabiduría. Es tiempo de venir a Cristo, reconcíliate, ponte a cuentas con Él. Pronto nuestro Señor viene por su iglesia. Pronto viene por aquellos que clamaron y fueron fortalecidos, que no dejarán que pasen por la gran tribulación, no dejarán que pase por la ira de Dios. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like y hoy partimos para Mérida. Que Dios nos guarde, pero pronto estaremos aquí. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, no dejen de escucharnos. Compartan, hermano, porque todavía hay tiempo de acercarse al Señor. Vengan a Cristo. Es la única salvación, es el único Salvador que Dios nos ha dado para nosotros, hermano. No es María, no es ningún santo, no es Buda, no es ningún Moroni, no es ningún testigo de Jehová. No es ninguno de ellos, solo en Jesucristo nuestro Salvador, aquel que murió, resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, el mismo que prometió que vendría a nuestra vida. Es el mismo hoy que nos da la salvación y el derramamiento de su Espíritu Santo para poder estar con Él. Muchas gracias y bendiciones a todos.